Ok. Hola, bienvenidos a la materia de electrónica analógica. Estamos con la clase de la unidad 1, Fundamentos de Electricidad Electrónica. Entonces vamos a revisar, unos conceptos antes de abordar la temática en el tema de cálculos. Empecemos con electricidad, fundamentos. La electricidad como tal, ¿qué es? Es una forma de energía que manifiesta con el movimiento de electrones de la capa externa de los átomos que hay en la superficie de un material conductor. Recuerden, si el material tiene que tener esas propiedades conductivas para poder transmitir energía eléctrica, en este caso la electricidad, netamente es un fenómeno que se puede producir un rayo, se puede producir de fricción, etc. Básicamente acá tenemos otro concepto que nos dice que son fenómenos producidos por movimientos o interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas. Hablando de manera general, vamos a presentar cargas positivas y cargas negativas en los elementos conductores. Estas cargas son las que van a alimentar nuestros equipos, nuestros dispositivos y van a hacer que realicen algún tipo de trabajo. Recordando que la electricidad como tal o la energía como tal no la podemos simplemente crear, sino esta se va a transformar. Ejemplo, de luminarias, de focos, de elementos que calientan, elementos que generan movimiento como motores, etc. Simplemente la energía está pasando de una forma a otra. Ahora, un concepto más centrado o específico sería la de energía eléctrica. ¿Ya? Este ya es un tipo de energía. ¿Sí? Es un tipo que consiste en el movimiento de electrones entre dos puntos siempre y cuando exista una diferencia de potencial entre ellos. ¿Qué quiere decir diferencia de potencial? Esa es la fuerza con la que van a moverse las cargas. En otras palabras, es el voltaje del circuito. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un circuito eléctrico en el cual tenemos una fuente, la fuente de energía. ¿Sí? La energía eléctrica se va a producir siempre y cuando estemos en un circuito que tenga una diferencia de potencial. ¿Qué es esto? Tenemos un polo positivo y un polo negativo en la batería. Entonces, al existir esa diferencia de potencial, va a existir el flujo de cargas o el flujo de electrones a través del material conductor, en este caso el cable, y va a llegar al receptor o la carga, el actuador, en este caso un foco, ¿sí? Y está circulando la corriente. Mientras esté el circuito cerrado, acá hay un interruptor. Si el circuito se abre, obviamente no va a haber paso de carga eléctrica a través del circuito. Un concepto. Otro concepto, tenemos la parte de la corriente eléctrica. Ahora, esa carga que está viajando a través del conductor, que es el movimiento de las cargas eléctricas, la conocemos como corriente eléctrica. Es decir, la cantidad de carga o la cantidad de energía que circula por el conductor, esa es la corriente eléctrica. Obviamente, esa corriente eléctrica se va a producir siempre y cuando exista una diferencia de potencial, es decir, exista un polo positivo y negativo en nuestra fuente y que obviamente el circuito esté cerrado. Si no existiera esa diferencia de potencial, obviamente no existiría el camino de la corriente o el paso de la carga eléctrica a través del conductor. Dentro de la electricidad tenemos dos tipos de corriente eléctrica. Hablamos de la corriente continua y la corriente alterna. Aquí tenemos una imagen tipo GIF que nos representa cómo es ese tipo de energía. En el caso de la energía continua es aquella que fluye de un punto al otro, ¿sí? De positivo a negativo, de negativo a positivo, que normalmente la energía viaja de negativo a positivo, solo que para efectos de cálculo solemos tomar de como que saliera del positivo. La energía es continua en el tiempo, o sea, no hay variaciones, ¿sí? Siempre tiene el mismo sentido. En la corriente alterna, la energía fluye de un punto al otro, pero cambiando de sentido periódicamente. Entonces aquí existe una frecuencia. ¿Cuántas veces pasa por un punto la energía, la frecuencia? ¿Cuántas veces? Periódicamente. Normalmente acá en Ecuador nosotros trabajamos a una frecuencia de 60 Hz, 60 ciclos por segundo. La energía continua muy usada en baterías. La corriente alterna, generadores, dínamos, motores. ¿Ya? Otro concepto que hemos tenido claro es que la energía como tal siempre va a producir un trabajo.
Ya sea que conectemos una resistencia, conectemos un elemento, la energía va a generar un efecto. En este caso, la carga eléctrica que viaja por un conductor que atraviesa algún elemento va a generar un calor, ¿sí? Normalmente esta sería la potencia que se está disipando, ya sea en un material resistivo. Vemos el ejemplo, un experimento, una batería, dos polos positivo y negativo, una placa, ¿sí? Una niquelina, que es una resistencia básicamente que se usa para quemar. Entonces aquí aparece el efecto que se llama efecto Joule, donde se demuestra que la energía se transforma, en este caso la energía se transforma en calor. ¿Ya? Tipos de energías o de generación, muchas. La carga eléctrica se puede producir de muchos procesos. En este caso se puede generar a través de la fricción. Se puede generar carga eléctrica a través de la fricción. El potencial y diferencia potencial, ¿sí? Si hablamos a nivel de física, tal vez a nivel de, sería la diferencia de alturas. A nivel eléctrico también existe una diferencia de potencial, diferencia de referencia entre dos polos del circuito eléctrico, que para que exista flujo de carga eléctrica a través de un circuito debe existir esta diferencia. Es decir, puede ser un polo negativo con un polo positivo. Puede ser un sistema de corriente alterna. Puede ser el cable del neutro, el cable de referencia y el cable de la línea o el cable de la fase. Podemos tener una diferencia potencial de 110 voltios. Es muy usada a nivel residencial para alimentar nuestros aparatos eléctricos. Aquí vemos una explicación más gráfica acerca de esta diferencia de potencial. Si no existe la diferencia de potencial en el circuito, básicamente no vamos a obtener ese flujo de carga eléctrica a través del conductor. No se va a generar el trabajo. ¿Sí? La generación de energía eléctrica puede venir de varios factores o de varios métodos, pero puede ser a través de generación eólica, hidráulica, fotovoltaica, biomasa, térmica, nuclear. Muchas comparten el mismo principio de funcionamiento, es decir, eólica, hidráulica, térmica, que consisten en mover una turbina para generar energía eléctrica a partir del movimiento. Bueno, hay otros tipos de energías como la fotovoltaica que básicamente no usan el movimiento de algo para generar, sino simplemente es la captación de energía a través de paneles solares y a través de procesos de fricción entre las estructuras de estos paneles solares sometidos a la luz ultravioleta, a la luz solar, produciendo dipolos o cargas eléctricas, lo mismo que generan la electricidad y luego ser almacenada para ser usada. De momento, aquí revisamos esta clase, estos conceptos, sería nuestra primera parte de este curso.